un juego de ejercicios y problemas para que puedan trabajar. La primera parte, de acuerdo a lo que estoy desarrollando el sílabus, que no hay un sílabus específicamente para el curso, entonces hay que preparar un sílabus. Este sílabus, en principio, arrancamos con lo que es la estructura atómica. Luego veremos los otros aspectos con los cuales estaremos vinculándonos directamente con lo que es el tema de radiaciones y protección radiológica. En realidad, las radiaciones está considerado como un elemento base para entender lo que es los fenómenos de los tres efectos fundamentales de la reacción de la materia, como son el efecto Thomson, efecto fotoeléctrico y creación de paz. Entonces, en base a eso es que se estabilice, se estudia y se analiza todo lo que se le llama, lo que llamamos nosotros, radiación alfa, radiación gamma, radiación beta. Entonces vamos a ver la primera parte, que es estructura atómica. Vamos a caracterizarlo. Ustedes saben muy bien que la estructura atómica se basa específicamente en el átomo de ¿quién? El átomo de Bohr. Entonces ese es un modelo que él ha presentado y en base a eso se sigue trabajando. ¿Qué eso significa para nosotros? Tenemos el átomo está constituido por tres elementos bases, dentro de los cuales ya ustedes saben que tiene un núcleo y que tiene la nube electrónica. Entonces, la nube electrónica tiene importancia en varios aspectos relacionados con la ionización, por ejemplo, que vamos a ver ahora. Entonces, basándonos en eso, vamos a ir viendo paulatinamente y yo voy haciendo preguntas para que ustedes también puedan responder y tener idea de lo que se trata esta parte. Buenas tardes. Como ven ustedes, es una semblanza de lo que sucedió aquellos años. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? De muchísimos años. Estamos hablando de los 450, 350 años antes de Cristo. Entonces, ya se tenía una idea, la idea más importante, por ejemplo, es el que dispone y analiza Demócrito. Este señor Demócrito, ¿por qué le llama átomo? ¿No? Ahí está su nombre específico. Pase, señor. Ahí está su nombre específico. Así y tomos división. O sea, es la última fase de la materia que se supone que es indivisible. Pero eso ya no es, eso es en forma totalitaria, ¿no? Pero actualmente ya sabemos que hay muchos otros elementos, ¿sí? Dentro de los cuales se hacen los análisis y sus estudios. Pero sin embargo es válido hacer esta semblanza. Esta es más o menos la idea que tenían en este entonces. Observen ustedes, digamos, un medio, un cuarto, un octavo, bueno, una manera de escribirlo y analizarlo. ¿Bien? ¿Qué nos dice? Ya ustedes, cuando hemos hablado, posiblemente se recuerden de física 1, en física 1 que les decían a ustedes, que teníamos 7 elementos importantes, ¿no? Pero dentro de los cuales se hablaba, inicialmente solamente se hablaba de qué? Se hablaba de la masa, la longitud y el tiempo, ¿se acordarán ustedes? Luego con el tiempo entran 4 elementos más. ¿Cuáles son? A ver. Estamos hablando de la parte fundamental de las medidas. Intensidad luminosa. ¿Cómo? Intensidad luminosa. A ver, tenemos ¿qué es un mol, por ejemplo? Unidad de masa atómica, correcto. Entonces ya una parte ya está. ¿Por qué lo consideramos fundamental? ¿Por qué llegó a ese nivel de llegarlo como algo fundamental? Y no era fundamental más antes. Por eso, precisamente por la estructura. La estructura llega a ese nivel. Ustedes saben que dentro de eso está especificado qué elemento. Cuando ustedes tienen un elemento cualquiera, a mí me dicen, por ejemplo, ¿cómo se cuantifica la densidad del aluminio? A mí me dicen que la densidad del aluminio es 2,7 gramos por centímetro cúbico, pero ¿cómo lo relacionamos con el mol? ¿Qué idea tienen ustedes? A ver. Ustedes se acuerdan del número de Avogadro, ¿no? Ya pues, es suficiente recordarse de eso. Entonces, basado en eso, podemos decidir nosotros encontrar diferentes elementos que tienen diferentes densidades. Entonces, uno de los elementos que estamos hablando es
la unidad de masa atómica. Luego, ¿qué cosa más apareció? En el campo que ustedes están ahorita. La fuerza electrónica o la fuerza de Coulomb. O sea, ¿qué cosa aparece ahí? Aparece algo que es importante. Que todos los cuerpos, sin excepción, están en estado neutro, sin excepción. ¿En qué momento es que esos elementos se activan? Tenemos tres métodos. ¿Cuál es el primer método? Método de rotación, método de contacto y método de inducción. Entonces ya aparecen las cargas. Aparecen cargas, entonces ya la idea está clara. Entonces, como consecuencia, aparece como elemento fundamental, ¿qué cosa? La carga eléctrica. Que lo cuantificamos con ¿qué? Amperios, ¿no es cierto? La unidad es el amperio. ¿Qué otra más tenemos? Tenemos la candela. Tenemos la temperatura. Ahora ustedes seguramente van a llegar, ya saben, o ya han llevado termodinámica, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la termodinámica en el campo de ustedes? ¿Tienen idea? Y sabemos que en termodinámica hay dos elementos importantes. ¿Cuáles? Ley 1 y ley 2. La primera ley. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que la variación de la energía interna ¿de quién depende? Que el cambio de la energía interna es igual ¿a quién? ¿A quién? A la cantidad de energía entregada menos el trabajo desarrollado. Pues, ¿qué ha pasado ahí? Si nosotros nos metemos en este campo, también vamos a tener eso. Ya les dije la vez pasada a ustedes, en los reactores nucleares sucede ese fenómeno. Porque un reactor nuclear tiene que tener un moderador, tiene que tener un refrigerante. Porque cuando hay una reacción química, se produce lo que les comenté a ustedes, una fisión. Y en esa fisión es que se produce un alto nivel de temperatura. Y ese alto nivel de temperatura, si yo no lo refrigero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a colapsar mi reactor. Sucede lo mismo con el equipo de rayos X. Un equipo de rayos X, cosa va a producir desde el punto de vista de Compton y ¿cómo se llama? Y el otro elemento, se va a producir ¿qué cosa? El 95%, perdón, el 99% es calor y el 1% es radiación electromagnética. Imagínense ustedes, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos refrigerar. Y esa refrigeración, ¿en base a qué está? No se me va a ocurrir poner a mí agua, ¿no? Podría ser agua, pero no es así. Se ponen elementos específicamente diseñados como refrigerantes. Entonces ya la condición de haber producido el 99% de energía calorífica, imagínense ustedes, solamente tengo el 1% de ¿qué? De radiación gamma. ¿Por qué? Porque había una reacción, se ha producido una reacción en base al efecto Compton y en algunos casos el efecto fotoeléctrico, básicamente el efecto Compton. Entonces ustedes, ¿qué nos dicen ahí? Toda la materia está formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos, que significa indestructible o indivisible. Entonces hay una estructura que se coloca ahí más o menos para darnos una idea de cómo lo podemos observar. Esta unidad básica de materia es el menor, dice la cantidad de elementos químicos que tiene. Ahora, ¿por qué hablamos de esto también? Hablamos de esto porque nosotros tenemos que recordar también, eso les comenté, todo lo relacionado a nivel químico, eso no se olviden nunca, a nivel químico solamente se produce a nivel de ¿qué? A nivel electrónico. En algunos lugares le llaman, aquí en química le llaman reactores químicos. ¿Sí? Un reactor químico, ¿qué cosa se produce entonces? Si estamos hablando de química orgánica y química inorgánica, todas las reacciones se producen a nivel periférico, que le llaman ellos, o a nivel electrónico.
¿Cuándo se produce a nivel nuclear? Cuando se produce la fisión dentro del núcleo del elemento con el cual yo estoy trabajando. Entonces, ¿para eso qué necesito? Necesito un reactor. Puede ser un reactor de investigación o un reactor de potencia, cualquiera de los dos. Y esa estructura va a cambiar y ahora lo vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Vamos a avanzar lentamente para entender lo que queremos. Partículas subatómicas y características. Acá ya viene la cosa interesante. Miren ustedes. Basado en eso. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Visualmente lo conocemos al electrón? No lo conocemos. Entonces, ¿cómo sabemos que existe? A ver. ¿Cómo sabemos que existe? A ver, usted dígame, ¿cómo sabemos que existen los electrones? ¿Cómo? Tiene la idea, pero hay algo más importante. ¿Cuál es? A ver. Por ejemplo, yo sé de que aquí hay energía eléctrica, que yo no puedo tocarlo. ¿Por qué no lo puedo tocar? A ver. ¿Alguna idea? Claro, hay electrones, perfecto, pero ese electrón que está pasando con esos electrones. Ustedes saben que la energía eléctrica tiene dos condiciones importantes. ¿Cuáles son? El voltaje, ¿y qué más? Y el amperaje. ¿Sí? Entonces, si a mí, por casualidad, lo toco este elemento, yo sé que está ahí. Pero cuando yo lo toco, hay una manifestación. ¿Cómo es una manifestación? Que la corriente eléctrica es demasiado grande con respecto a la masa de mi cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una reacción en mi cuerpo y puedo morirme. ¿Qué hace la electricidad en nuestro cuerpo realmente? A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Por qué nos morimos? ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿qué? Somos conductores, correcto, pero ¿qué cosa pasa con nosotros? ¿Por qué nos morimos? ¿Qué creen ustedes? A ver. No sobrecargan. Claro, perfecto, está bien, la idea es clara, pero ¿qué cosa está pasando en nuestro cuerpo realmente? ¿A nivel de qué trabaja? ¿A nivel de nuestra sangre? ¿A nivel de nuestros nervios? Mayormente a nivel de los nervios. Y ustedes saben que los nervios reaccionan en forma indirecta. Un nervio muere por efecto de qué? Por los elementos que están a su alrededor. Y eso también les dije. Los terminales nerviosos o las células nerviosas es tan resistente frente a la radiación. Pero ¿por qué se muere? Por los que están a su alrededor. Los otros órganos que están en contacto con él, ¿qué cosa? Sufren más con mayor facilidad. Los órganos hematopoyéticos, que lo vamos a conversar más adelante, ¿qué cosa pasa con los órganos hematopoyéticos? Son los órganos más sensibles a la radiación. Hay un efecto, entonces, que va a producir el efecto posterior que le va a afectar aquí al nervio. El nervio se va a morir. Entonces son cosas de ese tipo y sería interesante que alguien de ustedes investigue esa parte, ¿no? ¿Por qué cuando nos da una corriente eléctrica nos morimos? ¿Cuál es la razón? Debe haber algo más. Yo sé que hay algo más, pero usted tiene que investigar también, es importante. Bien. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Estructura del átomo. Seguimos hablando de aquí, del modelo de Bohr. ¿Lo tenemos ahí? En el núcleo están los protones y los neutrones y la nube electrónica o electrón. Entonces, basándonos en eso, que vamos a ir analizando la estructura de cada uno de los elementos, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Más o menos la idea, ¿no? Ahí está claro. Ahí está mucho más. Este ya es un modelo actualizado. Bien. ¿Qué tenemos? Partículas, protón, electrón y neutrón. Símbolos. Es que es en base a esto que nosotros vamos a empezar a determinar las características de lo que sucede. ¿Qué cosa es un millón? ¿Cuándo es un millón positivo y un millón negativo? Y lo ven ustedes. Símbolos,
El protón positivo, el electrón negativo y el neutrón no tiene nada. Es neutro, por eso se llama neutrón, ¿no? Tiene su masa en gramos y su carga. Carga positiva, carga negativa y carga cero. Eso a ustedes también les han enseñado en electrónica. ¿Qué curso de electrónica han visto esta parte? Electrónica 1. ¿Ustedes llevan electricidad y magnetismo? ¿O ya llevaron? Se han llevado, ahí les han enseñado otras cosas también. Pero estamos indirectamente estamos repitiendo algunas cosas, ¿no? Pero son de vital importancia. Por cierto, este paper ustedes lo van a tener. A través del delegado le voy a subir todos los materiales que vamos a ir desarrollando. Va a estar en manos de ustedes, porque yo no tengo por qué guardarlo, porque es una información que se puede usar. Lean ustedes. A ver, usted joven, de adelante, lea la primera parte. ¿Qué cosa dice? Fuerte, a ver, para que sus compañeros escuchen. En el átomo distinguimos dos partes. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir, son neutros, los neutrones. ¿Qué les parece? A ver, usted joven, la segunda parte. Bueno, la nube electrónica es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones con carga negativa. Estos ordenados en distintos niveles giran alrededor del núcleo. Correcto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que ya tenemos dos cosas básicas. ¿Qué cosa era? El núcleo y la nube electrónica. Ahora vamos a ver qué sucede en la nube electrónica. Cada electrón que ocupa una órbita, ¿qué cosa tiene? Tiene su propia energía. Es otra cosa que hay que recordar siempre. Entonces, como consecuencia de eso, más adelante vamos a ver cómo es que se producen rayos X, por ejemplo. Porque va a escapar un electrón de la nube electrónica y como consecuencia, ¿qué cosa va a aparecer? Un exceso de energía. Y ese exceso de energía, ¿qué cosa va a pasar? Va a salir ¿como qué? Como onda electromagnética. Miren ustedes lo interesante de esto, ¿no? Entonces ya tenemos la idea, claro. Tenemos el núcleo y la nube electrónica. ¿Qué dice ahí? A ver, este joven, una lectura fuerte, a ver, con una voz de varón. ¿Cómo se distribuyen los electrones en la nube electrónica? Se distribuyen en niveles energéticos, desde el núcleo hacia afuera, nivel 1, 2 hasta el nivel 7. Cada nivel tiene un número definido de electrones. En el nivel 1 hay 2 electrones, en el 2 8 electrones, en el 3 18 electrones, en el 4 32 electrones. O sea, el máximo nivel que podemos encontrar entonces en el nivel 4, 32 electrones. Pero ¿cómo lo sabemos? Ahí la pregunta para todos. Ya hemos dicho qué cosa era. Por los efectos que produce. En base a eso se pueden analizar y definir directamente. Y vean ustedes lo importante, miren, K, L, M, N, son los más importantes. El K, el L, el M y el N, ¿quién tiene mayor energía? ¿El que está cerca del núcleo o el que está lejos del núcleo? ¿Qué dicen? A ver. El orbital K, L, M y N. ¿Cuál de los orbitales el que está más cercano o el que está más lejos del núcleo tiene mayor energía? Tiene que tenerlo definido eso. Si no lo tiene definido, no vamos a entender lo que vamos a hacer más adelante. Si no se recuerdan ahora, hay que investigar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Seguro más adelante se van a dar cuenta al toque. De la palabra que ustedes usan, ¿no? Al toque. Dice, todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás es el número atómico y se representa con las letras C. Ah, qué interesante. ¿Y por qué vamos a caracterizar eso?
¿Cuál es el objetivo? A ver, dígame, ¿cuál sería el objetivo de caracterizar eso? Para diferenciar diferentes elementos, ¿de acuerdo a qué? A su número atómico, al que más, y a su número de. Eso es importante que sepamos. Entonces ya está caracterizado. Dice símbolo del elemento. Lo simbolizamos con X. En la parte superior aquí va A y en la parte inferior va Z. Entonces eso ya deben tenerlo metido acá. Porque en base a eso vamos a ir analizando luego. Ahí está. ¿Cómo determinar el número de partículas fundamentales del átomo? ¿Qué me dice la primera? A igual a N más P. A número básico, P cantidad de protones, Z, y luego tenemos N igual a A menos. Y así podemos ir. Donde dice Z número atómico indica el número ¿de qué? Subrayar eso, subrayar eso. Z, ¿qué cosa es? Número de protones. Si el átomo es neutro, indica el número de protones y de electrones. Iguales. Estamos hablando de neutro. Dice ahí, a ver, ¿cómo vas a trabajar? A ver, quiero ver. A ver, rápido. ¿Qué dice ahí? P79 y N180. Qué interesante, a ver. Aunque se vean pues ustedes su internet, a ver. Si no tienen idea, ¿cómo sería? ¿De qué elemento se trata? ¿Ya lo tienen? Y hay varias partes que vamos a ir trabajando de esa manera, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan idea de lo que queremos hacer. Voy a retroceder para que se acuerden ustedes, dice 79P y 180N. Entonces, ¿qué cosa tenemos que buscar? Tenemos que buscar A y Z. Vamos a retroceder. A ver. ¿Oro? ¿Seguro? Oro, así es. Ya lo encontraron entonces. ¿Cómo es que se llegó a encontrar el oro? A ver, díganme. ¿Qué cosa teníamos? Voy a volver a... Voy a volver nuevamente. El 79, ¿cómo aparece el P? De acuerdo al anterior. Observen. ¿Sí? Entonces eso es importante. Estos dos pasos que hemos dado ahora, ya para ustedes, ya tienen que tenerlo presente. Poco a poco se van a ir dando cuenta cómo trabajamos en ese entorno. Entonces ustedes en el papel que están escribiendo, pongan ustedes de qué se trata. Escriban ustedes el número atómico, número de neutrones, número de masa y cantidad de electrones. Ya lo saben ustedes que es el elemento. Bien. Como ya me dieron la respuesta, vamos a continuar. Ahí me dice, determine el número de protones, electrones, neutrones, número básico y el nombre del elemento químico. A ver, vamos.
que ustedes también tienen que participar, pues. No van a estar sentados ahí mirando lo que yo describo, lo que yo hago. ¿Cómo? Fósforo. ¿Estás adivinando o lo has trabajado? 15 protones, 15 electrones, 16 neutrones y fósforo. Correcto. ¿El resto? ¿Encontraron? No tengo. Y a ver, explique de nuevo, hable fuerte. Debido a las características que nos brinda el problema, Ya. podemos detectar que si el elemento mostrado tiene 15 protones y 6 neutrones, podemos deducir, debido a que podemos asumir que es neutro, que tiene también 15 electrones. Debido a esto, podemos asimismo asumir que su número atómico vendría a ser 15 y el número atómico número 15 corresponde al fósforo. ¿El fósforo 32 o fósforo simple? Fósforo simple. Porque el fósforo 32 sí es radiactivo. Y eso lo vamos a explicar por qué es radiactivo más adelante. Todas esas cosas anoten ustedes, guárdenlo en su papel, escriban. Aquí tenemos otro más. A ver. Y aquí está graficado, y aquí ya no te ponen nada, sino simplemente observar de cuántos elementos hay positivos, cuántos neutros y cuántos electrones. A ver, ¿cuántos electrones hay? 8, correcto. Luego tenemos 4 y 4, también 8. 8 positivos y 8 negativos. ¿Y cuántos neutros? También se supone que es 8. ¿Qué elemento será? Un poquito más alto, señorita, a ver. Oxígeno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcto o no es correcto? Es importante, pues, que ustedes tienen que despabilarse, pues, ya no son criaturas, ya que ustedes ya están en el sexto o séptimo ciclo. Sexto ciclo, ya, pues. Es importante que ustedes empiecen a participar, conversar entre ustedes mismos. Cuando hacen una clase, así como estoy haciendo yo, ¿por qué ustedes salen al frente y dicen, señores, quiero hacer algo? ¿Me escuchan o no me escuchan? Quiero hacer esto. ¿Qué les parece? Pero un tema que todos puedan conocerlo, ¿no? Y eso les ayuda a ustedes para que en el momento que hagan su trabajo de tesis lo puedan expresar con facilidad. La facilidad de palabra es importantísima. El día que yo saqué la maestría y ahora estoy por terminar el doctorado, a mi edad estoy haciendo doctorado, imagínense. La maestría lo saqué hace 10 años. Pero, igual, ¿no? Todavía a la edad que yo tenía, todavía tenía temor, ¿no? Y eso es normal. Ahorita cuando estoy aquí frente a ustedes, hay cierto nerviosismo en mí, ¿no? He aprendido a manejar las cosas, pero hay ese nerviosismo, pero es natural en nosotros, en las personas es natural. Pero eso se va adecuando, uno se va, ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo le llamamos? Usted llega a su casa y encuentra gente que no es de su casa, por ejemplo. Amigos están ahí, o de repente algunos que no son los amigos. ¿Qué hace usted? ¿Entra nervioso o qué hace? Siempre va a haber un temor, ¿no? Porque hay gente desconocida, ¿sí o no? Es algo así similar, ¿no? Entonces, cuando yo vine la primera vez con ustedes la semana pasada, yo me sentía un poco nervioso, ¿no? A pesar de que uno ya tengo tantos años en la docencia, pero igualito, es igualito. Bien. Vamos con el otro ejemplo, a ver. ¿Sí, seguimos con oxígeno acá? ¿O ya no hay? Carbono. ¿Carbono 12? ¿Carbono nada más? Carbono. En la tabla periódica de los elementos, ustedes saben que aparecen los elementos naturales y los elementos llamados, entre paréntesis, artificiales. ¿Que lo ha producido quién? El hombre.
Eso hay que tener presente. No sé si ustedes tienen su tabla periódica y seguramente lo van a observar y lo van a tener presente, ¿no? Diagrama atómico, forma de presentar a los átomos. El elemento sólido. Y si nos referiríamos ahora a una... a ver, ¿alguien de ustedes se acuerda qué es combinación y qué es mezcla? ¿Esta señorita se acuerda qué es combinación y qué es mezcla? Combinación es algo que no se puede separar. Claro, no se puede separar. Hay que hacer un trabajo específico para poderlo separar. En cambio, la mezcla no. Usted agarra un metal y lo mete en el agua, es una mezcla. No es una combinación porque usted el metal lo va a sacar, no pasa nada. Pero si usted agarra el cloruro de sodio, ¿será una mezcla o será una combinación? Es una combinación, correcto. Entonces esas cosas es importante tenerlo presente, ¿no? Vamos, seguimos con los ejercicios. A ver, ¿cómo sería su diagrama? Proceda. No vaya a haber sorpresas en la evaluación. ¿Qué significa el calcio 20? ¿20 qué cosa representa? ¿Número de? Protón. ¿Número atómico? ¿O número de neutrones? Perdón. Hemos dicho A y Z. ¿A qué cosa era? Masa. Número de masa. ¿Y Z? ¿Qué está representando allá? Número atómico. Quiero hacerles una remembranza de cuando yo fui a hacer el curso de posgrado en la ciudad, en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería. A mí el primer mes me chocó tremendamente. Porque estas cosas son cosas que te lo dan a ese momento, o sea, te lo pasan así. Entonces, ¿qué cosa había que hacer? Así como están haciendo ustedes. Y luego recién entrarte a revisar los papers. Y de esa manera uno se va dando cuenta que está pasando. Es más, a mí me choca, ¿por qué? Porque me empiezan a enseñar anatomía. A un físico me enseñan anatomía. Fisiología. Imagínense ustedes. ¿Y ahora cuál es el objetivo? Y ustedes ya saben cuál es el objetivo. Porque más adelante vamos a ver nosotros cómo nosotros tenemos que protegernos frente a las radiaciones. ¿Qué efecto hace la radiación con nuestro cuerpo? Ya han visto ustedes la semana pasada. Los efectos son devastadores. Pues como consecuencia tenía que ver con nosotros la célula. Las combinaciones de los enemigos. O sea, ¿qué órganos están constituidos dentro de nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los órganos más resistentes? Lo menos resistentes. Por eso que a mí me enseñaron, para mí era una novela, un físico aprendiendo anatomía, aprendiendo fisiología. Para mí era raro. Pero era un curso de posgrado, ¿no? Y después tenía que, y yo necesitaba eso. ¿Cómo fue? ¿Ya lo tienen? ¿Cómo es? A ver. ¿Alguien puede ser en la pizarra? ¿Por qué ustedes?
¿Ya? Listo. ¿Ahorita? 40-20. ¿Qué dice? ¿Es correcto? ¿Estamos bien entonces? Bueno, continuamos. Hay una canción 40 y 20, ¿no? ¿Cómo es la canción? ¿Quién lo canta? ¿Quién se recuerda? ¿Quién lo canta? José, 40 y 20, ¿no? ¿Y quién canta Somos Amantes? ¿Quién canta Somos Amantes? ¿Quién? Estamos hablando ya de la música folclórica. No. O son vals. Ah, son vals. Están pensando que este físico que ha venido está loco. Ustedes saben, eso también es curioso, ¿no? A todos los que hemos estudiado física y dictamos cursos de física nos comentan y nos dicen que somos locos. ¿Pero por qué? Claro, en cierto grado es complicado, ¿no? Pero si te gusta, pues la panacea, ¿no? ¿Qué cosas hacemos nosotros los físicos? Somos muy observadores, es lo que nos gusta, ¿no? Observadores, analistas, ¿no? Y todo con la naturaleza. Ahora es full naturaleza. Antes todavía no se tomaba como base eso, ¿no? ¿Qué significa la naturaleza? Todo lo que nos rodea, en el mundo en el que vivimos. Ayer yo estuve dictando el Física 1 para los cachimbos, ¿no? Y le pregunto a uno de los jóvenes, a ver, cuando tú caminas, ¿haces péndulo o no haces péndulo? ¿Cómo haríamos péndulo? A ver, ponte a caminar, siempre se hace péndulo, todo el día está haciendo péndulo. Miren. ¿Sí o no? Es péndulo, todo el día estamos haciendo péndulo. Cuando caminamos estamos haciendo péndulo todo el día. Y la otra pregunta que le hago, ¿haces biomecánica? A ver, ¿qué tipo de actividad haces tú cuando levantas el brazo? Nosotros caminamos así, esta es nuestra posición normal de caminar, ¿sí o no? Y cuando hago esta operación, ¿qué estoy haciendo? Física 1, a ver qué se recuerda. Estoy así, ahora levanto. Máquina simple. ¿Qué cosa hay en máquina simple? A ver quién se recuerda. 3 elementos básicos, ¿cuáles son? A ver. Brazo de potencia, brazo de resistencia y punto de apoyo. Cuando yo hago esta operación, estoy haciendo dos cosas, estoy trasladando y rotando. ¿Sí o no? ¿Dónde está rotando? En la articulación del hombro. Pero ¿quién hace el trabajo? El músculo. ¿Qué músculo está trabajando? El músculo deltoides. Si este profe está hablando de medicina, me dirán seguro. El músculo deltoides hace de que yo pueda levantar los brazos. Este es el músculo. ¿Correcto? Pero si hago esto, ya profe, no haga PC, eso me va a decir seguro por ahí. ¿Acá quién trabaja? ¿Cómo se llama este músculo? Bíceps. Y cuando va para abajo, el tríceps. Pero ¿dónde está o sea, el músculo es el que realiza el trabajo. ¿Para qué? Para manejar esta longitud. Entonces esas cosas son importantes porque yo me acuerdo, porque me estoy recordando porque lo que ha pasado ayer con los chicos con los cachimbos, ¿no? Chicos del primer ciclo, ¿no? Y hay que enseñarles como a bebito, ¿no? Igual como pasó con ustedes seguramente cuando recién ingresaron, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Ay, qué interesante.
A ver, ¿qué observan ahí ustedes? Dice, ¿qué esquema representa el átomo cuando ha ganado un electrón? ¿El B o el A? El B. A ver, ya al toque nomás, ya poco a poco ustedes ya le van tomando cariño de las conclusiones. A ver, ¿qué pasa con el segundo? Uno es ganado. Entonces, aquí estamos hablando del exceso y defecto de electrones. Exceso de electrones. Ion positivo y ion negativo. Ahí lo tienen. Pues, ¿cuántas veces les habrán mencionado ustedes exceso y defecto de electrones? ¿Sí o no? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Qué es un ion? A ver. Usted digo ahorita, señor, lea fuerte, a ver. A ver, son átomos que tienen distintos Caramba, qué buena voz que números de tiene. iones. Vea. Iones. Son átomos que tienen distintos números de electrones que de protones, siendo por lo tanto cargados eléctricamente. Perfecto, ya. Interesante, ¿no? ¿Les ha sorprendido su voz de vuestro compañero o no? Continuamos. Formación de un catión. Átomo normal ocupa un electrón. ¿Qué ha pasado ahí? O escapa un electrón. Entonces, ¿qué lleva en un catión? Liberación. Porque hay cationes y aniones, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hay una liberación. Entonces se convierte en un catión. Formación de un catión. La primera tiene protones 3, neutrones 4 y electrones 3. En la segunda, protones 3, neutrones 4 y electrones 2. ¿Qué pasó con un electrón? Se liberó. Desapareció el catión. Ahí está más estructurado. ¿Qué observan en la primera parte? Dice más 3 protones, o también se le llama positivo, no hay necesidad de mencionarlo. Luego tenemos menos 3 electrones igual a 0. ¿Qué significa eso? Que está inventado. Pasamos a la segunda parte. Pérdida de un electrón. Tres protones menos 2 electrones más 1. Ya salió hasta el nombre del elemento. A ver, dice catión, Hg. ¿Qué cosa es Hg? ¿Qué es Hg? A propósito del mercurio, ¿en qué se usa el mercurio? Termómetro. Termómetro, correcto, que ya no está permitido. Entonces nosotros antes usábamos mucho termómetro de mercurio. ¿Cuál es la razón para que no se use el mercurio? Que lamentablemente cuando el mercurio, por una ingesta, hace metabolismo del calcio. Entonces, ¿qué significa? ¿A dónde se va a ir? A los huesos. Y ese es el problema más grave. Por eso que ya
ha pasado a segundo nivel el uso del mercurio. Ahora se usa termómetro de alcohol. Hay unos termómetros que tienen color rojo en su capilar. Ese es alcohol. Pero alcohol que le han puesto un pigmento y le dan color, ¿no? Porque no se vería. Entonces, pero sin embargo, el mercurio lo usan ¿para qué? A ver, ¿alguien conoce Madre de Dios? Minería informal. Y la contaminación es terrible, terrible. Se ha devastado cantidad de áreas, miles de áreas. Estamos hablando, no sé qué proporción sacaron la vez pasada, pero son terrenos ya que ahorita ya no sirven para nada. ¿Qué cosa han hecho? Han talado todos los árboles de bosque. ¿Para qué? Para seguir sacando la tierra, meter el mercurio ahí, hacer el proceso para encontrar el oro. Y lamentablemente los peces que viven en esa zona, en el agua de esas zonas, ya todos están contaminados con mercurio. Ya no lo puedes consumir. Pero sin embargo, la minería informal continúa, ¿no? Y nadie va a hacer nada por destruirlo. ¿Por qué? Aquí en nuestro país se acuerdan de dos cosas importantes. ¿Qué cosa es? La informalidad es el 100%. ¿Correcto? La informalidad en la minería. La otra informalidad, ¿qué cosa es? La coca. Y ustedes saben, y eso ténganlos metidos en su cabeza, que ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno, va a hacer nada por desaparecer el BRAE. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué creen ustedes? Porque somos un narcoestado. Es un narcoestado. El PBI dice cuánto lavado de dinero se hace. Millones. ¿Y eso a dónde llega? Yo soy del pueblo de la provincia de Andahuay. Andahuay está cerquita ahora, pero vayan ustedes a ver a esa gente cómo vive. Viven de la blanca. Y ustedes aquí viven en blanca, ¿no? Sí, carros de último modelo, 4x4, edificio de 5 pisos. Gente que derrocha el dinero, ¿por qué? Porque habla del dinero. ¿De dónde viene? ¿Y a dónde llega? Al Estado. Y el Estado no va a hacer nada absolutamente por desaparecer, porque están lavando dinero. ¿A quién le conviene? Al Estado, por eso somos poderosos. Pero a nivel de Sudamérica, imagínense, Perú está considerado como el mejorcito en el PBI. ¿Sí o no? Estamos estables, dice que económicamente. Sí, estamos estables, pero ¿a qué se debe todo eso? Es un problema gravísimo. Ojalá que con el tiempo se pueda corregir esa cosa, ¿no? De repente ya no esté vivo, pero ustedes de repente todavía sí, y se pueda corregir la cosa, ¿no? Bien. Pasamos a un anión. ¿Qué es un anión? ¿Qué dice ahí? Ganancia de un electrón. Entonces, ¿catión qué cosa era? Verde. ¿Anión? Ganancia. Entonces eso ya definitivo. Ya no vamos a discutir sobre esto. ¿Y qué elemento ha aparecido? ¿El F qué cosa es? Flúor. A ver, vamos con el ejercicio. ¿Qué carga será negativa o positiva? Carga negativa. ¿Qué cosa es? Un anión. Pongan eso que crean ustedes. Claro, lo van a tener ustedes. Porque este paper lo van a tener, pero es necesario que ya lo tengan masticando. A ver, continuamos con los ejercicios. Procesen, a ver. Si alguien de ustedes quiere salir a la pizarra, hágalo.
O simplemente describan. ¿Cómo lo haces sonrojar? Pues? Se ha ido perecho un tomate. Sí, ¿cómo no? Cualquiera, por cierto. El sol, el cloro. El cloro y el sodio. Aquí lo que vamos a descubrir es algo importantísimo. ¿Por qué se une el cloro y el sodio? A ver, ¿por qué están unidos? Ahí está la respuesta. Sucede lo mismo con el agua. ¿Qué cosa sucede con el agua, por ejemplo? Sabemos que el agua es H2O, pero ¿por qué están unidos? Que hemos dicho desde el principio, no estamos hablando de nivel atómico, estamos hablando de nivel electrónico. Entonces ahí está la respuesta. Correcto. A partir de la próxima semana yo voy a tener el listado y de acuerdo a como haya las intervenciones de ustedes, eso también se cuenta, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece la deducción que ha hecho vuestro compañero? ¿Es correcto? Bien. Entonces, ahora viene la pregunta para ustedes. Lo que les dije al principio. ¿Por qué está unido el cloro y el sodio? Enlaces covalentes, pero ¿cómo? Iónicos. ¿Quién es positivo y quién es negativo? El agua. En el agua, ¿quién es positivo y quién es negativo? Entonces, acordarse que todas las sustancias químicas trabajan a nivel electrónico. No trabajan a nivel nuclear. Aquí tienen ustedes Z35, perdón, A35 y Z17. Y listo, ¿no? Sabes todo. Entonces son cosas que ustedes tienen que ir aquilatando y teniendo idea cómo se procesa cada caso. Continuamos. Ahora sí, vamos a hablar de isótopos, isóbaros y isótopos. ¿Qué será un isótopo o un isótopo? ¿Qué será un isóbaro? A ver, ¿qué dice en la primera parte? Átomos del mismo elemento, con el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Tiene igual Z, pero distinto o diferente A. ¿Cuántos elementos lo vemos ahí? Tenemos hidrógeno. Lo interesante, ¿qué cosa es saber? ¿Qué nombres tiene? El primerito, el H11, ¿qué nombre tiene? Prótico. El que sigue, deuterio, también se le conoce como agua pesada. El tercero, tritio. Y el tritio sí es un elemento 100% radiactivo. ¿Ya? Entonces hay que tener presente. En los reactores nucleares, precisamente se hace el estudio y el análisis que el agua que entra como refrigerante es un agua altamente pura. Altamente pura. ¿Para qué? Para que no se produzca el tritio precisamente. ¿Cuál es la forma como trabaja el tritio en las personas? Usted le pone encima de la mano, se penetra a través de tu piel.
esa es la cualidad del tritio. Por eso es que cuando se trabaja en los reactores donde hay agua, siempre, de todas maneras, algunas veces aparece el tritio. ¿Por qué? Porque no han hecho un buen trabajo en la producción del agua, por ejemplo. Pero ya ustedes ya tienen idea. Pero tenemos el carbono 12, carbono 13, carbono 14. Carbono 14. ¿Por qué se habla de carbono 14? Con el carbono 14 se determina qué cosa? La edad de los. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos sobre la Tierra, desde que apareció la Tierra en nuestro mundo, todos son orgánicos. Hasta hace como 5 décadas atrás se consideraba al oxígeno como el elemento más común. Pero con el tiempo se hizo análisis, entonces apareció el carbono como el elemento común que existe sobre la Tierra. Porque el hombre, los animales y las plantas, todos están en base al qué? En base al carbono. Luego tenemos, y entonces ¿a dónde pertenece eso? A los isótopos. ¿Correcto? Isóbaros. ¿Qué dice? A ver, este señor, lea de nuevo. Las especies químicas son. ¿Lo ampliamos? Sí. Parece que no lo ven, ¿no? Vamos a ampliar un poquito. ¿Qué puedo ver ahí, profesor? Acá no lo tengo, a ver. Para cortar. No se lo tenemos para ampliar, ¿no? Acá. ¿Nada más? Sí, sí. A ver, ahora sí. Las especies químicas son distintas, pero la cantidad de protones y neutrones es tal que, a pesar de ser distinta entre los dos isóbaros, la suma es la misma. N igual A, pero diferente Z. Estamos entonces hablando acá, como ejemplo, el argón. ¿Y qué cosa es el BR? Bromo. Y ya tenemos los ejemplos relacionados con los isótonos. A ver, señorita. Son átomos diferentes, por lo tanto tienen diferente Z. También tienen diferente A, pero el número de electrones es el mismo. Y está clarísimo, ¿no? Creo que es moviendo a la derecha porque abajo a la derecha para que se vean los elementos que son isóbaros y isótonos. A ver. La barra para la derecha. ¿Para la derecha cuál es? ¿Es de acá? Sí, ese. Ah, ya te entendí, correcto. Ahora sí, tienes razón. Tenía razón, faltaba completarlo, ¿no? Listo. Claro, como lo he ampliado. Bien. Entonces ya ustedes tienen la idea de qué cosas es un isóbaro, un isótono y un isótopo, ¿no? Y luego vamos a hablar nosotros de isótopos radiactivos, como es el caso de aquí, del tritio, el carbono 14 y a varios otros elementos que vamos a ir analizando luego, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Rápidamente, esto está mucho más sencillo todavía. Igual número de neutrones, igual número másico, igual número de protones. Ahí está lo que comentamos al principio. H1,1, H2,1 y H3,1. Protio, deuterio y tritio.
Ahora sí, se habla directamente del isótopo del hidrógeno. Isótopo no estamos hablando de dos elementos bases, luego tenemos el isóbaro, bueno, es un ejemplo. A ver, identifique en estos átomos quién es isóbaro, quién es isótopo y quién es. A ver, Isótopo primero y isótopo segundo. tenemos 16,8 y 15,8. ¿Qué cosa es? Isótopo. Isótopo. 28,13 Isóbaro. y 28,12. Continuamos, a ver, rápido. Tienen que participar, si no, somos muertos, porque están durmiéndose. Isóbaro, isótono. Son. ¿Cuántos hay isóbaros, cuántos isótonos y cuántos? A ver, De isótopos también todos los N. todos. No, los N, porque hay 5 N, Los 14. 5 genes, correcto. 14, 6 y 16, 8 Entonces ustedes escríbanlo ahí, pónganlo al costadito, para que se recuerde, porque esto lo van a tener ustedes, pero no se van a acordar. Tienen el carbono 14,6, el N14,7, el N15,7, el N16,7, el B13,5, el O16,8, el F17,9, el NE 18,10, el N nuevamente aparece N13,7 y 17,7. Entonces tenemos ahí 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? El mismo elemento. Carbono aparece uno solo, luego también uno solo, el oxígeno también uno solo. Cada uno lo podemos decir de qué se trata, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión final. ¿Qué dice la materia? Materia, su estructura, posee una estructura, ¿qué más? Que determina sus propiedades como físicas, químicas, extensivas e intensivas. Luego tenemos, dentro de la materia también pueden aparecer los estados, estado sólido, líquido y gas, y luego bueno, ya se habla también del plasma. De la materia podemos tener, está formado por átomos, moléculas y formado por el núcleo y la envoltura, que le llamamos nosotros los famosos electrones, ¿no? En el que se encuentran los protones y los neutrones y donde están los electrones. Es la estructura atómica directamente. Vamos a ver ahora entonces, tomando como base esto, la radiactividad. Cómo lo analizamos y estudiamos esto. Vamos a ver de otra manera. Este lo vamos a ver. Vamos a cerrar. Bien. Poco a poco vamos
vamos a irnos adentrándonos en las condiciones de lo que significa las radiaciones ionizantes. Vamos a ir lentamente, ya para entender lo que queremos. ¿Qué observan ustedes? Dentro del mundo en el que vivimos existen agentes físicos. ¿Cuáles son? El ruido, las vibraciones, la presión, la temperatura. Dentro de las radiaciones no ionizantes, infrarrojas, ultravioleta, láser y microondas. Muchas veces se confunde cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de microondas. Y vamos a analizar uno por uno. A ver, un ejemplo de ruido, lo que yo estoy hablando en este momento. Pero ¿cómo me escuchan ustedes? ¿Cómo llega a ustedes la información? Lo que yo estoy hablando, ¿cómo llega a ustedes? ¿Qué necesitamos? Un medio. ¿Cuál es el medio? El aire. ¿Y las ondas que producen el sonido, qué tipo de ondas son? Ondas mecánicas. Entonces, hablando de sonido, pueden ustedes hablar, por ejemplo, de la guitarra. Pueden hablar de un sonar. ¿Sí? ¿El sonar para qué sirve, por ejemplo? ¿Quiénes son el sonar? Los barcos, ¿no? Los que están en alta mar, ¿no? Los submarinos. Luego tenemos vibraciones. Por ejemplo, acaba de pasar un avión. ¿Habrá producido una vibración? Se ha producido una vibración. ¿Sí? ¿Y esa vibración a qué se debe? ¿A qué se debe la vibración? ¿Habrá una resonancia? Puede ser que haya una resonancia, como no también. Pero ¿qué pasó con los átomos y las moléculas que constituyen el lugar donde pasa el avión? Hay muchas moléculas, muchos átomos que tienen esa cualidad de moverse, o sea, de tratar de trabajar su estructura como que con energía cinética. ¿Sí? Luego tenemos la presión. ¿Qué me dirían ustedes de presión? A ver, solamente dos elementos en la naturaleza que producen presión. ¿Cuáles son? Los fluidos. Los fluidos están constituidos ¿por qué? Por el líquido y el gas. Y por otro lado, la presión no es un elemento vectorial, es solamente escalar. ¿Por qué será? Vamos a ir analizando uno por uno para entender lo que queremos dentro de esto que estamos hablando ahora. ¿Por qué no será vectorial? ¿Alguien tiene una idea? Para que sea vectorial, ¿qué necesitamos? Primero, ¿qué necesitamos? Su dimensión. Segundo, su dirección. Tercero, su sentido. ¿Correcto? Ahora, pregunto, ¿la presión tiene dirección? ¿Cómo lo analizamos? Porque me dice que presión es fuerza normal sobre superficie o sobre área, que es lo mismo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos aire, ¿no es así? Este aire está presionando todo lo que está en este ambiente. Pero ¿cómo presiona? En forma perpendicular a la superficie. ¿Cuántas superficies hay acá? N superficies. Ahí está la respuesta. No tiene dirección. Dense cuenta nomás acá en esta carpeta. ¿Cuántas superficies se encuentran ustedes? N superficies. Podemos cuantificarlo a la carpeta, pero ¿cuántas carpetas hay? Y fuera de eso nosotros estamos acá. A nosotros también. Perpendicular. Siempre es perpendicular. Sea en esta posición o sea en esa posición. O sea, así sigue siendo vertical. Luego tenemos la temperatura. Ya, pues eso es importantísimo. ¿Cuánto es la temperatura corporal? 27 grados. Entonces, basándonos en eso y basándonos nuestros ancestros, que han estudiado todo lo que es la temperatura, todo lo demás, lo han tomado como base la temperatura corporal. Porque ellos dijeron que si la temperatura corporal no cambia, ¿en qué momento cambia? Cuando hay un problema fisiológico. ¿Sí? Entonces esas cosas lo toman presente. ¿Cuál es la unidad?
sabemos que tenemos 4: Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Pero dentro de eso, ¿cuál es el más importante? Celsius. Para nosotros, Celsius. Pero el sistema internacional, ¿qué cosa se usa? Kelvin. Precisamente la temperatura Kelvin es la más importante. ¿En dónde? En termodinámica. Luego tenemos radiaciones no ionizantes. ¿Qué significa no ionizante? Que no producen lo que hemos visto antes. ¿Qué cosa significa ionizar? Ya sabemos, ya hemos visto en el paper anterior. Entonces, no ionizante, infrarrojo. ¿Qué cosa produce el infrarrojo? Calor. ¿Sí? Un ejemplo para ver lo del infrarrojo y el ultravioleta es el caso de la radiación solar. La radiación solar produce 3 fenómenos, por eso infrarrojo, ultravioleta y ondas electromagnéticas o luz visible. El infrarrojo, la temperatura que nos da. Ultravioleta, que ahora tenemos tremendo problema, ¿no? ¿Debido a qué? A que ya no tenemos la capa de ozono que cubría la Tierra y lamentablemente todo está filtrándose y está llegando hacia nosotros. Y luego tenemos los microondas. Bueno, el láser, pues eso, todos usan ahora láser, no en todo. ¿Sí? Microondas. A ver, ¿quién me puede decir cómo trabaja el microondas en vuestra casa? ¿Qué cosa hace? Seguro que nadie sabe cómo trabaja. Usted pone nomás a calentar su comida y se acabó. ¿Cómo trabaja? Son ondas electromagnéticas, pero ¿cómo trabaja? Son pulsos que van a mover el poco agua que tiene cada sustancia dentro de la comida. Y al vibrar el agua, ¿qué cosa se calienta? Aumenta la temperatura. Entonces, esa es la forma como trabaja un microondas. Nosotros tenemos en casa y lo usamos, no sabemos ni siquiera cuál es su principio. Es así. Luego tenemos radiaciones ionizantes y partículas ionizantes. Rayos X, rayos gamma, alfa, beta y neutrones. Para comenzar, rayos X y rayos gamma son ondas electromagnéticas. No tienen carga, no tienen masa. Los alfa y los beta y los neutrones tienen masa, pero no tienen carga. Son neutros. Los alfa tienen ambas cosas. Tienen masa y tienen carga. En un medio, el alfa se ioniza fácilmente. Por eso que no recorre muchas distancias. El beta puede recorrer ciertas distancias, pero no es como los gamma. Lo que hemos visto nada, miren ustedes. Acá ya vamos a empezar a aplicar. ¿Qué ven ustedes ahí? Nuevamente el famoso átomo de Bohr, el modelo. Observen ustedes en la figura, en la parte baja. ¿Qué ha pasado? Sale un electrón y sale la radiación, pero, cayó la radiación en ese electrón. ¿Y qué cosa pasó? ¿Qué cosa va a pasar luego? ¿Qué cosa va a pasar? Lo que va a pasar es que sale ese electrón y va a dejar energía. Y esa energía tiene que liberarse para nuevamente entrar en el estado neutro. ¿Qué nos dice? La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma y rayos X, o partículas alfa, beta y neutrones. Toda
toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia. Entonces, ahora ya vamos a ver la interacción con la materia. Vamos a ver el efecto fotoeléctrico, el efecto Coulomb y la creación de partes. Vamos a adentrarnos poco a poco para entender el tema. Bien. ¿Qué es lo que nos dicen acá? La penetración que tiene cada una de las radiaciones. La radiación alfa, por ser altamente ionizante, va a ser inclusive detenido por un espesor de papel. Radiación beta puede valer por alguna distancia más, y finalmente la radiación gamma. Eso que ven ustedes ahí dice skin and body, o sea, me está diciendo que es un tejido equivalente, un cuerpo de tejido equivalente. Cuando nosotros hablamos de esto, más adelante vamos a ver, cuando hagamos protección radiológica, cómo se estimó los niveles de dosis en cada individuo, o a un individuo X. Entonces se hacen los fantomas, que posiblemente ustedes cuando ya sean profesionales vean esas cosas. Un fantoma es un elemento típico, caracterizado como si fuera una persona, pero que de qué hacen de tejido equivalente. Y luego en su interior le colocan sendos detectores para hacer su estudio correspondiente. Ahí lo tienen ustedes mucho más especificado. Dice, la radiación alfa recorre una distancia muy pequeña y son detenidas por una hoja de papel o la piel del cuerpo humano. Los beta, la radiación beta recorre en el aire una distancia de 1 metro aproximadamente y son detenidas por unos pocos centímetros de material o de hoja delgada de metal. Pero ¿por cuál es la razón? Porque se ionizan fácilmente. Esa es la respuesta que quieren expresar. Luego tenemos los gamma, como ven ustedes acá. La radiación gamma recorre cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa de plomo o de concreto. El plomo normalmente se usa en el diseño de equipos de rayos X o de gammagrafía, mientras que el hormigón se usa en los reactores nucleares, se usa en el blindaje de los equipos de teleterapia, ¿sí? Y los equipos de gammagrafía industrial. Pero gammagrafía industrial, como trabaja en el campo, a veces no es necesario, solamente te vas a tener que posar la carcasa donde tienes tu fuente. Pero eso se va a ir viendo más adelante. Las fuentes y sus usos. Energía nuclear. ¿Qué tienen ustedes ahí? Fuentes y sus usos. Energía nuclear. Uso diagnóstico y terapéutico. Normalmente la palabra debería ser uso en diagnóstico y terapia, directo. Los que tenemos ahí, el uranio, el radio, el torio y otros. Extrapolación de los minerales, cesio, cobalto, iridio, otros. Ustedes tienen que recordar, ya a partir de la fecha, que estos elementos, como es el cesio, el cobalto, el radio y otros, se han ido produciendo en forma artificial. Ya eso es consecuencia del uso del uranio directamente. Nos estamos adelantando demasiado, pero vamos a dar una semblanza nada más de esta parte. Porque más adelante hay otro paper donde tenemos que
primera parte y ver cómo lo introducimos en este campo. Producción de rayos X. Nos hemos adelantado demasiado. Vamos a buscar otro paper para poder tener resultados. Definitivamente. Vamos a retroceder y vamos a buscar lo que necesitamos. Sí, es mucho mejor. Vamos a comenzar con esto. Dice interacción de la radiación con la materia. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá cuando hablamos de interacción de la radiación con la materia? Se supone que ya nosotros hemos producido la radiación. ¿Cómo se produce la radiación? Por características de los diferentes elementos, como puede ser un reactor nuclear, puede ser un equipo de gammagrafía, un equipo de teleterapia, etc. Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Dice interacción de la radiación con la materia. El conocimiento de la interacción de la radiación con la materia es de gran importancia, tanto desde su punto de vista básico como aplicativo. ¿Qué significa básico? ¿Cómo se produce la radiación? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces ya hemos dicho que hay tres tipos de radiación, alfa, beta y gamma. ¿Cuál es lo que van en el campo que van a elaborar ustedes? Ya olvídense del alfa y del beta. ¿De quién se van a recordar siempre? De los gamma, como son los rayos X y directamente los gamma. Porque hay equipos que producen rayos X y como también hay equipos que producen radiación gamma. Todos los usos tecnológicos e industriales de la radiación están basados en la capacidad de penetración en la misma de la materia y el depósito de energía en los medios materiales. Entonces acá ya estamos incluidos, ya vamos a tener presente de que cómo actúa la radiación en un cuerpo X. Solamente va a depositar ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a depositar? Su energía. ¿Ya? Entonces, por el depósito de su energía es que va a ser el efecto en el elemento que yo quiero disminuir su tamaño, por ejemplo. Tengo un tumor X, ¿correcto? ¿Cómo hago para que ese tumor reduzca de tamaño? Le aplico radiación. Pero ¿cómo es su efecto? ¿Cómo trabaja? Esa es la pregunta que hay que hacerlo. Al llegar la radiación al tumor, ¿cómo actúa? ¿Alguien tiene idea? Hay una cosa que ustedes tienen que recordar, que es mitosis. Reproducción celular. La reproducción celular de una célula maligna es violenta. Entonces, ¿qué usamos? La radiación para dejar la energía. ¿Y qué cosa hace la energía? No le permite seguir produciendo mitosis. Eso es lo que tenemos que entender. Si no, no tendría sentido. ¿Correcto? Ahora ustedes saben cómo, si ya estamos hablando de radiación, ¿y cómo trabaja la quimioterapia? ¿Qué cosa es quimio? Sustancias químicas que también tienen el mismo efecto con respecto a las células malignas, pero desde el punto de vista químico.
gracias a los rayos X, penetra de manera distinta a diferentes tejidos. En radioterapia se busca depositar energía en los tejidos malignos para eliminarlos, y luego viene la protección radiológica. Los procesos de interacción entre la radiación y la materia son la base de los dispositivos detectores de radiación. O sea, ¿qué cosa necesito yo? Ya sé que existe la radiación, ya hago mis trabajos, todo lo demás. Pero ¿cómo sé de que estoy trabajando dentro de lo normal, dentro de lo especificado por eso? Aquí ya vamos a entrar a hablar pronto de los ICRP. El ICRP es una institución que pertenece al Organismo Internacional de Energía Atómica que está vinculada estrictamente con el área de radiaciones y protección radiológica. Entonces hay normas que deben cumplirse. Entonces el individuo que, por ejemplo, que trabaja en un campo de radiaciones tiene que cumplir varios requisitos, porque si no va a tener problemas posteriores. Uso de detectores, por ejemplo. El detector no te protege, sino ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace el detector? Detecta la cantidad de energía radiante que tu cuerpo ha absorbido. No me va a proteger absolutamente de nada, solamente qué cosa voy a cuantificar cuánto de energía ha recibido mi cuerpo. Dice, asimismo, al mismo tiempo, los procesos de interacción pueden interferir en las medidas experimentales, perturbados por la radiación que deseamos estudiar, ya sea porque desvía a las partículas incidentes de su trayectoria original o bien por ser absorbidas ante un detector. Son cosas que hay que ir analizando. Dice, la radiación ve a la materia en términos de sus constituyentes básicos, un agregado de electrones y núcleos. Que la radiación interactúa por algún dado proceso, por el núcleo en el cual el electrón puede ser. Tipo de radiación, energía y medio material. Entonces, otra vez estamos dando ya vueltas en lo mismo, ¿no? ¿Qué hace la radiación en el cuerpo? Ya ustedes tienen idea de lo que va a pasar con el cuerpo. Entonces, ¿qué cosa es la radiación? Es algo que deja energía. La energía es la que se usa directamente para efectos de disminuir, por ejemplo, si es que han detectado un tumor, ¿no? O sea, estamos hablando de algo específico dentro de lo que significa radiación. Para la discusión nos separaremos a la radiación incidente de dos grandes grupos, partículas cargadas y partículas neutras. Cada grupo a su vez puede dividirse en dos: partículas cargadas pesadas, partículas alfa, protones, neutrones y iones pesados, etc. Ya lo sabemos de qué se trata. Ligeras, partículas beta. Partículas neutras, como son la masa, en este caso los neutrones, sin masa, radiación gamma y radiación X. Bien, acá sí hay que tener cuidado ya. Vamos a hablar paso a paso cada paso. Tipos de radiación. ¿Qué nos dice? Electromagnética, rayos gamma y rayos X. Masa, 0. Carga eléctrica. Neutrones, sin carga eléctrica. Radiación beta, electrones y positrones, con masa, con carga eléctrica. Partículas pesadas, protones, neutrones, partículas alfa y iones pesados, con masa, con carga eléctrica. Entonces miren ustedes la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Por eso es que unos recorren distancias grandes y otros no recorren distancias grandes, o sea, pequeñas distancias porque se ionizan fácilmente. Por las características, observen ustedes acá, ¿qué nos dice? Con masa, con carga eléctrica. Entonces este es uno de los elementos que se ioniza fácilmente al recorrer una distancia. O
sea, se desaparece en otra palabra. Radiación beta, con masa, con carga eléctrica, pero sus recorridos son un poco más grandes por el tipo de energía que tiene. Es por su energía. Y luego tenemos los neutrones, bueno, con masa, sin carga eléctrica. Y la primera, con carga eléctrica, masa cero. Radiación gamma y radiación X. Este cuadro, estos 4 tipos de radiación presentan características marcadamente diferentes en su forma de interactuar con la materia, y por esta razón es necesario su tratamiento en forma separada. O sea, ya es una cosa certera de que yo no puedo tratar con la misma característica cada uno de ellos, tengo que diferenciarlo. Partículas con carga eléctrica interactúan en forma directa con el medio a través de las fuerzas coulombianas. ¿Qué significa fuerzas coulombianas? A ver, electrónicos. Aunque ustedes no van a ser electrónicos, ¿no? Ustedes van a ser. ¿Cuál es el título con el que salen ustedes? Ustedes van a hacer competencia al médico. Miren ustedes lo que dice: partículas cargadas eléctricas interactúan en forma directa con el medio material a través de las fuerzas coulombianas. Una fuerza coulombiana que es igual K por Q1, Q2 sobre o inversamente al cuadrado de la distancia. Nunca digan ustedes sobre R al cuadrado, no tiene sentido. Es inversamente al cuadrado de la distancia, ¿correcto? Pero ¿qué cosa es K? La constante. ¿Qué constante es? La constante de Coulomb, que es igual a 1 sobre ¿cuánto? Sobre 4 pi épsilon. ¿Y épsilon qué cosa es? El medio, el medio donde recorre. ¿Por qué 4 pi? Es una de las preguntas que siempre yo he hecho en algunos exámenes y nadie me ha respondido. Porque se trata como si fuera una esfera. Usted tiene acá la esfera, o sea, tiene el positivo y aquí tiene el negativo. Entonces, esta esfera está emitiendo el campo en todo su entorno. Por eso se trata de 4pi. Estamos hablando de aquí de una esfera. Y es importante tener presente. Por eso me dice fuerza coulombiana. Aquí tiene bueno, radiación electromagnética y neutra. El alcance en el medio es indefinido, ya que cuando estas partículas interactúan, son absorbidas o dispersadas del haz que se usa en el evento. Estos diferentes procesos de interacción permitidos para cada tipo de partículas permiten. A ver, quiero recordar entonces lo que hemos hecho en el primer paper. Un ejemplo de alfa. ¿Qué hemos hecho un alfa? A ver, dice que tiene el mismo ¿qué nos dice el alfa? En el anterior vamos a ver el anterior. ¿Qué nos dice el alfa? A ver, protones, electrones, partículas alfa y iones pesados. O sea, hay un elemento que va a producir radiación alfa. En la cadena de decaimiento del uranio 238, que es el elemento radiactivo natural, hay una cadena de decaimiento. Ustedes tienen que buscar esa cadena para poder tener una idea de qué está pasando con cada uno de ellos. ¿Cómo es que de 10 a... porque el uranio 238 tiene una vida media de 10 a la 9 años. ¿Qué significa 10 a la 9? Y su cadena de decaimiento, atravesando todos los elementos en su entorno de decaimiento, llega a plomo 210. ¿Eso qué significa? Que en el lugar donde hay una minería de plomo, inicialmente, ¿qué cosa ha sido?
¿Pero cuánto tiempo ha pasado? Dice a las 9 años. Dice a las 9 años, ¿por qué casi tiempo? Bien, interacción de la radiación con la materia. Continuamos con lo mismo. Mecanismo básico. Fotones, interactúan con los electrones del medio mediante tres procesos fundamentales. Aquí ya empezamos con la parte física. Efecto fotoeléctrico, formación de pares y dispersión cóncava. Son los tres efectos fundamentales que se producen por efecto de la radiación con la materia. Las partículas cargadas, alfa, beta positivo, beta negativo y protones interactúan con la materia entregando su energía en procesos de múltiples etapas, excitando e ionizando los átomos que encuentran en su camino a través de sus. Entonces, ¿qué cosa me está diciendo? Claro, volvemos a repetir. Partículas cargadas, alfa, beta negativo, beta positivo y protones interactúan en la materia entregando su energía en procesos de múltiples etapas, excitando o ionizando. ¿Qué es excitación y qué es ionización? Ya lo sabemos. Los átomos que encuentran en su camino. Mecanismos específicos de interacción con las radiaciones. Básicamente, ionización y excitación. Ambos efectos se utilizan para la detección. Partículas cargadas, alfa, beta positivo y beta negativo, protones, excitan e ionizan los átomos de la materia en forma primaria. Fotones X y rayos gamma excitan e ionizan a los átomos en forma secundaria. Una parte de la energía incidente se pierde en mecanismos que no llevan a ionización o excitación, como el calor, las vibraciones de la red, etc. Entonces ya estamos entendiendo lo que es excitación e ionización. Definitivamente, ¿qué sería excitación? A ver. A ver, entra en internet a ver y lee excitación, ¿qué significa? Claro, desde el punto de vista, no me van a hablar de excitación desde el punto de vista, ¿no? Sí, sí. Ahí mismo la mente te vuela, ¿no? Cuando hablamos de excitación, ahí mismo la mente dice, ¿dónde está? Vean ustedes, busquen excitación en torno a ¿quién? A las radiaciones. Y analicen eso, ¿qué dice? ¿Qué dice en la... A ver, entren en internet. Porque ionización ya sabemos que es ionización. ¿Cómo pondrían? Excitación radiactiva. ¿Sí? ¿Y qué cosa dice? ¿Hay otro punto más para tomar la energía? No hay. No, por allá. Por ahí no hay, ¿no? A ver, quiero poner los que se han muerto de los celulares. La señora se me estará llamando y me va a agarrar la cachetada ahí.
amplio, estamos hablando de 162 páginas. Dice, ejemplo, haz de partículas por A alfa incidiendo sobre una lámina de oro. Esta partícula puede sufrir, ¿qué cosa sufre? A ver, dispersión elástica, con un núcleo vía fuerza coulombiana. Interactúa electromagnéticamente con un electrón atómico. A ver, ¿qué significarán esos tres puntos? A ver, el primero, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Estamos hablando de partículas alfa. Fuerzas coulombianas, otra vez estamos hablando de lo mismo. Entonces ya estamos hablando de, al final, ¿qué cosa aparece? Mecánica cuántica. Mecánica cuántica para ustedes es un tema bien difícil, ¿no? Es difícil de entenderlo, ¿no? ¿Cómo es que se llega a este término de mecánica cuántica? Basada específicamente en dos cosas importantes. ¿Ustedes saben qué es el germanio y el litio? Son dos elementos que existen en la naturaleza que son semiconductores. ¿Y saben qué es un conductor o un semiconductor? ¿Y no conductor? Conductor cuando pasa la corriente fácilmente, ¿no? Produce qué cosas, huecos y qué cosas. Ustedes saben eso, electrónicamente no lo he hecho. Sale un electrón, ¿qué cosa deja? NP, ¿no? Por NP. Y los electrones se movilizan en un conductor solamente en la superficie. Nunca se olviden eso. Produciendo los famosos NP. Entonces, si nosotros hablamos de la... se me fue. Estamos hablando de, al principio, ¿qué dije? ¿Cómo? El germanio y el litio. Entonces, un semiconductor, ¿qué cosa es? Es un elemento que tiene la posibilidad de producir en cierto nivel conducir la electricidad, en cierto nivel. Pero ¿qué cosa se hace? Se hace un dopado, ¿sí? Un dopado significa ¿qué cosa le metemos a este germanio? Una basurita, por decir así, en términos grotescos. O sea, le metemos una impureza, ¿correcto? Y se vuelve un elemento impresionante que va a acumular información indefinida. Va a depender del elemento con lo que lo estás dopando, por cierto. O lo estás, en otra palabra, lo estás contaminando. Entonces, ¿qué cosa entra ahí a tallar? Los números binarios. Todo lo que trabajamos en los celulares, en los televisores, entonces todos son números binarios. No es otra cosa. Pero ¿cuánto almacena? Es una cosa impresionante. Por eso ustedes pueden encontrar un chip en el cual tienen información de... ¿Cuánto de información podría tener en un chip? No lo podemos cuantificar. ¿Quién lo cuantifica? Los que procesan eso. Entonces, en un televisor que tiene un televisor de alta gama, usted lo voltea, no hay nada. ¿Qué cosa tiene? Un par de cositas ahí. Los televisores antiguos sí trabajaban con el cañón fotoeléctrico, que era muy diferente. Será otra cosa. Eso ya pasó en la historia. Y eso es lo importante cuando hablamos nosotros de la mecánica cuántica. Entonces, esta mecánica cuántica tiene base con respecto a este elemento que estamos viendo acá. ¿Qué significa esto? Mecánica cuántica va de la mano con quién? Con la nanotecnología. ¿Cuánto es nanotecnología? ¿De qué estamos hablando? De 10 a la menos 9 en dimensión. Imaginen ustedes. ¿De qué tamaño estamos hablando? Que nosotros de repente ni lo vemos. Ionización.
Dice, formación de un par electrón-ion positivo. La carga generada puede colectarse en un campo eléctrico y servir para la detección. Excitación. Promoción de un electrón a un estado mayor de energía. Si el retorno al estado fundamental se produce con emisión de radiación luminosa, es posible convertir a este mecanismo o a esta emisión de un pulso eléctrico igual para la detección. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Me está queriendo decir a mí que primero, cuando yo ionizo, ¿qué cosa va a pasar? Va a salir un electrón. Pero todavía no hemos hablado de los mecanismos. Porque nos falta hablar de los mecanismos de efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de fallas. Esos son los mecanismos que son los que me van a llevar a esto de que estamos hablando de ionización. Luego tenemos excitación. ¿Qué cosa nos dice? ¿Está bien claro? ¿Qué cosa pasó ahí? Dice, promoción de un electrón a un estado de mayor energía. O sea, es el paso que va a haber de dónde a dónde. Acá lo tienen ustedes. Vuelvo a repetir, eso yo voy a repetir hasta el cansancio. Cada electrón orbital tiene su propia energía, dependiendo si está cerca del núcleo o lejos del núcleo. Y como consecuencia de eso va a producirse la excitación y la ionización. Lo va a caracterizar. Y como consecuencia vamos a observar nosotros qué cosa es el remanente de energía. Si el electrón regresa a su posición original, o sea, nuevamente regresa a su estado natural, ¿qué cosa va a haber? Una emisión de energía que no lo necesita para estar en su estado neutro. Dice, un tercer tipo de interacción ocurre cuando la partícula cargada penetra la nube electrónica e interactúa con el núcleo. O sea, ahí atravesó ya la nube electrónica y llegó hasta el núcleo. Para una partícula cargada de energía fundamentalmente alta, como una partícula alfa o un protón, esto puede resultar en dos cosas. Ahí dice, la reacción nuclear, estamos hablando de qué? Del núcleo. Más probablemente desviación de la fuente de las fuertes fuerzas. Aquí nos están hablando de las fuertes fuerzas eléctricas. ¿Qué cosa significa eso? A ver, ustedes, ¿cómo está conformado el núcleo? Está bien, pero ¿cómo están unidos? Hay fuerzas nucleares. ¿Qué cosa dice ahí? ¿Fuerzas? Nucleares. Hay fuerzas débiles y fuerzas fuertes dentro del núcleo, mediante los cuales están unidos el protón y el neutrón. Por cierto, eso lo sabemos porque nosotros entramos al estudio de mecánica cuántica y podemos analizar cada uno de los casos. Pero para nosotros es suficiente con la información que nos dan. ¿Qué cosa es? Fuerzas fuertes y fuerzas débiles. ¿Correcto? Dice fuerza fuerte, fuerzas eléctricas. ¿Dónde? En el núcleo. Dice, la energía del fotón puede ir desde casi cero hasta la energía de la partícula incidente, que es totalmente frenada. O sea, esto se llama, porque no está tocando el núcleo, entonces va a ser frenado y va a salir la radiación en forma de, se llama Bremsstrahlung o radiación de frenado, también le conozco. Si la partícula es liviana, se desacelera rápidamente y pierde energía en la colisión. Emisión de un fotón, Bremsstrahlung, la palabra alemana por radiación de frenado. Y aquí tenemos nosotros lo que estamos observando. ¿Ya? Observen ustedes, en el eje X estamos hablando de energía de kiloelectronvolt. La marcación.
Hablamos. Finish. ¿Sabes qué me ha dicho? ¿Hasta qué hora vas a dar clases? Bueno, hay un dicho muy antiguo, ¿no? Cosas de los binocos, que tú no las sabes y yo tampoco. ¿Cómo se llama? Entonces vamos a terminar, pensé que estábamos todavía... Ya son las 2 de la tarde. ¿Ustedes quiénes tienen clases ahorita? Muchos de ustedes. Acá mismo. No, en otro salón. Entonces, pues vamos a continuar la próxima semana. Voy a traer otro paper que tiene más interés que esto. Este es un poco pesadito. Es un poco pesadito porque hay que entender muchas cosas. Pero prefiero yo tener como la primera el paper, ¿no? Que es interesante entender lo que presenta. Lo que voy a ver yo es, no sé, ya se ha puesto en contacto con el profesor de la práctica de laboratorio. El profesor, ¿cómo se llama? Márquez Pachas. Yo he conversado con el director del laboratorio de allá de física. Y ya se estableció los horarios. Entonces ustedes van a estar con el profesor Márquez Pachas en el horario que han establecido. Hay dos grupos, ¿no? ¿Sí? Se supone que se han separado ya ustedes. ¿Sí? Entonces ustedes... ¿Quién es el delegado? Tiene que estar en contacto con el profesor Márquez Pachas. ¿Cómo? Correcto, entonces es importante que ustedes posiblemente ya comiencen, ¿no? Seguramente que van a comenzar la próxima semana la práctica de laboratorio. ¿Cómo? No, sí, los horarios ya hemos establecido, ya.